Te invitamos al cierre de la Preconvención Virtual Internacional Misión Oraves 2021, domingo 28 de febrero, 10 de la mañana y 5 de la tarde, hora Colombia, con nuestros invitados especiales desde México, Pastor José Santos Ramos, y desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el evangelista y misionero Benjamín Teclu. Síguenos a través de nuestras redes sociales y prepara tu corazón para la bendición. Bienvenidos.
Es una bendición estar delante de Dios primeramente y glorificarlo por su grande amor y su grande bendición. Quiero en esta ocasión compartir un poquito de la palabra de Dios después de saludar a todos aquellos que me están recibiendo en este momento. Es una bendición poder transmitir este pequeño mensaje con el anhelo, el deseo de llegar a sus hogares, llegar a sus vidas y transmitirles el anhelo, el deseo de que la bendición de Dios esté presente en sus vidas. Hemos pasado un tiempo muy especial, aunque en medio de toda la pandemia, con muchas malas noticias, con muchas experiencias variadas, pero después de todo, con el amor de Dios y su grande misericordia que nos sostiene cada día, nos da fuerzas para seguir adelante. Tenemos la gran comisión, tenemos la misión de llevar esta palabra al mundo entero y por lo tanto pues debemos olvidarnos de nosotros mismos para considerar la necesidad que nos rodea. Quiero en esta noche ministrar esta palabra acerca del reino de Dios, su justicia. Tomando el libro de los Hechos en el capítulo 1, versículo 1, donde nos dice en su palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amado Padre, te doy gracias por esta palabra y oro que tú la bendigas, la multipliques en el corazón de tu pueblo, en el corazón de aquellas personas que logren recibirla. Si han estado lejos, acércalos. Si han caído, levántalos. Si están enfermos, sánalos, oh Dios. Y si no han conocido de tu nombre, date a conocer. Tu misericordia es amplia, es grande y confiamos en que has de alcanzarlos donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, porque tu amor es único, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este fue el mensaje del cual estuvo impartiéndoles. Es un mensaje, una palabra muy necesaria, muy importante para que ellos lo tuvieran en consideración. Era el objetivo primordial. Jesús comenzó a hacer por 30 años. Estuvo en formación, formando el ser primero. Así en nosotros, en cada uno, debe de haber una formación. Nosotros hablamos de 30 años, de una capacitación y por lo tanto se nos hace mucho tiempo. Aunque para un estudiante que empieza su estudio desde niño, desde siendo en guardería, luego pasa a ser pues parte de un del kinder, se le llama aquí, no sé allá en Colombia, pero el kinder es el inicio ya de una escuela y luego ya el primer año, luego ya siguen pues los estudios que no terminan. Jesús comenzó a hacer por 30 años, estuvo en formación, formando el ser
Primero es formar el ser. Así en nosotros, en cada uno, debe de haber una formación, la cual da inicio en el Nuevo Testamento, ¿no? Así lo conocemos como un nuevo nacimiento, porque allí es donde inicia la formación para cada uno de aquellos que llegamos al conocimiento de Jesús y realizamos la nueva vida en Cristo. Así es que realizando tal formación comienza de adentro hacia afuera. Es la transformación espiritual que el Señor nos trae, y esta formación es vertical. Es una formación donde el Señor está transformando, está trayendo dirección, forma a nuestra vida desde adentro, tratando con lo más íntimo de nuestro ser interior. Así el ser humano va haciendo cambios, va haciendo ajustes en su vida. La religión no, la religión es horizontal, y esta pues trata de cambiar a las personas de afuera hacia adentro y más hacia afuera regularmente, buscando que cambien su manera de vestir, que cambien su manera de ser, y muchas cosas exteriores son las que están siendo tocadas. Pero Dios no, Dios empieza de adentro hacia afuera y empieza a sanar el alma. Los problemas más serios, los problemas más profundos están en el alma. De allí es de donde vienen pues las amarguras, los resentimientos y muchas cosas con las cuales Dios va tratando con nosotros en el camino. Es la enseñanza de Jesús a sus discípulos también, estableciendo la relación existente entre ser un discípulo de Cristo y aceptar el reino de Dios en la vida. Pero ¿qué es el reino de Dios? Es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y esto es lo que deberíamos de buscar para que podamos vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Muchas veces tenemos un mal concepto de lo que es el reino de Dios y quizá pensamos en nuestra vida futura, pensamos en el cielo o en el espacio, o si bien es cierto que reino de Dios tiene que ver con el cielo y la eternidad, porque hay muchos pasajes que colocan el reino de Dios con el aquí y ahora, y eso es lo que nos hace siempre realizar que estamos caminando y moviéndonos dentro de la eternidad, porque hay muchos pasajes pues que nos van enseñando cómo es, como dice Mateo capítulo 3, hablando de esta realidad, y nos dice allí Mateo 3 en el versículo 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía:
generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es una manera en la cual nos está llevando a una realidad espiritual donde tenemos que estar sensitivos al propósito de Dios, el cual comienza con su propósito de salvación y luego de caminar con Él en el camino al cielo. Mateo 5:3 dice: Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y podemos considerar cómo es que es el inicio de lo que nosotros podemos considerar no solamente bienaventuranzas, sino los estatutos que regirían el gobierno de Dios. Y por ello es importante que entendamos que esta palabra tiene mucho significado y tiene mucha profundidad. Encontramos también en Mateo 10, versículo 7, que nos dice: y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Una de las realidades que el Señor está tratando de enseñar es que van a hacer la obra y no va a haber necesidades, no va a haber hambre, no van a tener carencia, porque la provisión divina se encarga siempre de traer lo que se necesita para que se pueda cumplir la voluntad de Dios haciendo su obra, y también ver cómo la provisión divina está siempre presente. He tenido una experiencia en mi caminar con Dios y ha sido el que nunca me ha faltado algo. Dios ha sido fiel, proveyéndome siempre para todas aquellas necesidades de mi vida. Tuvimos la oportunidad de estar como misioneros en Colombia, y la provisión de Dios estuvo presente. Nunca nos faltó ni alimento, ni vestido, ni techo. La provisión de Dios estuvo siempre presente. Y llegó un momento donde tuvimos que regresar y no estábamos preocupados, no estábamos sufriendo por el regreso, porque había la confianza de que si en tierra desconocida
no nos hizo falta nada en tierra conocida, en casa prácticamente, estaríamos todavía más confiados, más seguros, y así fue. Han pasado ya 6 años de nuestro regreso y hasta hoy ha sido la fidelidad de Dios guardándonos, proveyéndonos y sacándonos adelante. Ciertamente no teníamos techo, no teníamos nada, como nos llevamos, maletas con ropa, es lo que llevamos, y de regreso fue también lo que trajimos, mucho más bendecidos de lo que nos fuimos. No era lo mismo que llevábamos, cosas mejores trajimos, pero la provisión divina estuvo presente inmediatamente aquí, de manera que empezamos nuestro ministerio inmediatamente, 15 días aproximadamente, y ya estábamos empezando un ministerio en un lugar, en un mercado, y de ese lugar empezamos a ver la mano de Dios rápidamente. Dios nos había hablado a través del pastor Pablo, nos había dado una palabra, una profecía de que Dios iba a bendecir de una manera muy sobrenatural nuestro ministerio al llegar acá, y así sucedió. Vimos la multiplicación inmediatamente. Tuvimos la dicha de tener una pareja de colombianos visitándonos, José y su esposa, y pues trajeron y plantaron la bandera de Colombia acá, y empezamos a declarar a Oraves como una iglesia de Colombia en México, y Dios empezó a proveer y empezó a llenar el local donde estábamos. Y en fin, no hemos visto menguar la obra, hemos visto crecimiento. Un anhelo muy grande que había en mi corazón, y era que la iglesia tuviera una capacitación, que la iglesia pudiera recibir el seminario bíblico para un desarrollo mayor, un conocimiento mayor de la palabra, y Dios nos proveyó un ministerio que nos ofreció apoyarnos en ello, y sin batallar, sin buscar y sin costo alguno, esto fue gratuito. Nos empezaron a bendecir con este ministerio, y pues también esto nos ha traído un crecimiento, un desarrollo espiritual, de manera que no pase lo que dice la palabra de Dios: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios nos ha provisto de maestros, nos ha provisto de gente que nos ayude, nos enseñe. Así es que continuamos llevando a cabo el ministerio de Oraves más allá, y creyéndole a Dios por cosas mejores. Como nos dice también de Mateo 10 en el versículo 17, donde dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habréis, qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta es una de las cosas
que tenemos que considerar, que no debe de haber temor en nosotros, sino confianza. El Señor nos está preparando para vivir este tiempo que nos resta y no sabemos en sí lo que venga, pero lo que sea lo vamos a realizar, lo vamos a considerar en confianza. También nos dice la palabra allí en el capítulo 12, 28 de Mateo. Doce, 28 nos dice: venid a mí todos los que, es 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto es la realidad nuestra, que estamos caminando en este reino divino de lo sobrenatural, y es Dios reinando en nuestros corazones, es Dios reinando en la iglesia, es Dios dándonos un futuro mejor. En otras palabras, mientras estamos tratando esto, el reino de Dios se encuentra en acción en el mundo. La clave para descubrir el propósito del libro de los Hechos está en este capítulo y en estas escrituras que hemos leído de los Hechos, donde nos hace realizar en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles juntamente 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es el testimonio del Señor Jesús a nuestras vidas. El escritor, que fue Lucas, del libro de los Hechos, escribe lo que él considera una continuidad de sus escritos, de su inscripción del Evangelio, el cual habla de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y la continuidad a través del Espíritu Santo, los apóstoles, de tal manera que esto no se detuvo, tuvo una continuidad, y esto es lo que los apóstoles han inspirado, han enseñado, y desde donde nosotros adquirimos el discipulado. Así es que nosotros tenemos también que ser discipulados y discipular a otros. El establecimiento del reino de Dios debe de ser el principal motivo de nuestra oración. Y esto es lo que los discípulos mismos le pidieron a Jesús cuando le dijeron: Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar, enséñanos también tú a orar. Y el Señor empieza a enseñarles diciéndoles decir o repetir esto, o sea: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. El establecimiento del reino de Dios debe de ser el principal motivo de nuestra oración, o sea, orar y pedirle al Señor que sea establecido su reino en este mundo, que los hombres volteen y realicen que el Padre los ama y que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y que en Él pueden encontrar la salvación.
y la salida para muchas de sus circunstancias adversas que viven, porque muchas veces están atrapados y desean una salida, pero no la tienen. Entonces es cuando la palabra viene a cambiar las circunstancias y les da una esperanza. Como dice Mateo 6:13, donde dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, estableciendo el reino de Dios en el corazón de todos los hombres. Cuando Jesús viene a morar a nuestro corazón, viene a establecer su reino que nos da la seguridad. Nos hace servirle de corazón, amarle, nos siembra la compasión, nos siembra la sencillez, pone en nosotros actitudes correctas y nos hace renunciar a los deseos mundanos, a las cosas adversas y feas que antes vivimos, y nos hace abrazar su nuevo propósito. El reino de Dios en nuestro corazón debe de ser nuestra búsqueda permanente. No debe de menguar y debemos de orar una y otra vez pidiéndole al Señor que se establezca el reino de Dios en el corazón de cada persona que llega a Él. Que no lo vean como recibir una religión nueva, una tradición diferente y que pase el tiempo y sus vidas sigan igual, sino que al contrario, que realicen que por ver recibido el reino de Dios en sus vidas, en sus corazones, no pueden volver a lo mismo. Sus vidas no pueden seguir en la misma manera donde siempre han vivido, en la misma condición. Porque hoy, estando el Señor reinando en sus corazones, la vida es muy diferente. Él hace toda la gran diferencia en el corazón del hombre, y esa es la paz que gobierna y controla nuestras mentes, es lo que nos trae a realizar que con Él estamos seguros. El reino de Dios en nuestro corazón debe de ser nuestra búsqueda permanente como hijos de Dios. Mateo 6:33 también nos dice, ahí en Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. A cada día su propio mal. Entonces tendremos que aprender a descansar en el Señor. Esto es un arte, descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hincar nuestra rodilla, a orar poniendo nuestras cargas delante de Dios, pero después de recitarlas, las recogemos, las volvemos a tomar y nos vamos con ellas. O sea, no las dejamos, no sabemos dejar nuestras cargas al Señor, entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros, entendiendo que una vez que las hayamos entregado, Él sabe lo que tiene que hacer, Él sabe lo que sigue. No tenemos nosotros que retomar eso y seguir nuestra vida, incluyendo con todo aquello que ya le entregamos, no, sino que esta es la bendición y esa es la bendición de llegar a entender cómo tratar con todo nuestro pasado, con aquellas cosas que desde el momento que las confesamos
que las dejamos al Señor, ya no son nuestras, ya no nos pertenecen, son del Señor y por lo tanto Él sabrá qué hacer con ellas. A nosotros nos corresponde darle gracias e irnos contentos, descansados, felices, porque ya ha tomado todas las cargas y ya no son nuestras. Tenemos que aprender a confiar plenamente en aquello que el Señor ha hecho en nosotros. Nos dice su palabra también, el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, concluyendo en esta ocasión, consideremos esta gran bendición y nos dice Romanos, el libro de Romanos nos dice ahí en el capítulo 14, 16, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué maravilla es saber que hay cosas que tenemos que aprender a apartarlas, a verlas como son y realizar que no es lo mismo felicidad, no es lo mismo el gozo que nos da el Espíritu de Dios o la dicha o felicidad que nos dan ciertas cosas. Hay dicha, hay felicidad, hay alegría que nos da si nos sacáramos en una rifa un carro, si nos regalaran una casa, o si nos regalaran quizá cosas más pequeñas pero de valor, o la mejor una cantidad de dinero. Eso nos trae alegría, eso nos trae gozo, pero tenemos la claridad de que eso no va a durar. Eso se va a acabar, eso se va a ir, no va a durar mucho, el carro se va a descomponer o se va a desvielar, la casa se puede caer con un ciclón, con alguna desgracia, o se puede quemar por desgracia también. En fin, las cosas de esta vida como llegan se van, pero realizando que el gozo que el Espíritu de Dios trata aquí, ese no nos los dan las cosas materiales. Ese gozo solamente nos los da el Espíritu Santo, que es un fruto de Él. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces el gozo será una manifestación de ello y tendremos el gozo de Dios en nuestra vida, el gozo de nuestra salvación, el gozo de la presencia de Dios. Conocemos muchos momentos donde siervos de Dios estuvieron en una necesidad grande, pero no estaban llorando, tristes, no estaban ellos dando por asentado que ya no había salida, que todo se había acabado. No, estaban en gozo y estaban alabando a Dios, como cuando estaba Pedro y Juan en la cárcel. Ellos alababan a Dios, y esto es lo que cambia las circunstancias del creyente, cuando no deja que las circunstancias lo controlen, cuando no es almático, cuando no está movido siempre por lo que le rodea, por las emociones y esto, sino que más que nada depende de lo que Dios le ha dado, lo que Dios está hablándole, lo que está viviendo en el Espíritu. Eso es lo que le cambia la vida, y eso es lo que nos da la dicha y nos hace realizar que el verdadero gozo no termina jamás. El verdadero gozo es el fruto del Espíritu y es lo que Dios nos da para que disfrutemos de la vida en Cristo Jesús. Así es que, hermanos, tengamos siempre esto en consideración, que Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estemos siempre confiados, estemos siempre entendiendo que el plan de Dios para nosotros
lleva esta bendición. El reino de Dios en nuestra vida es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos mueve, que nos bendice, que nos da fuerza y que nos lleva de gloria en gloria hacia su plan, hacia su propósito. Así es que solo se realiza, se ejerce a través de esto, del Espíritu Santo en nuestra vida. Mateo 12:28 nos dice también, Mateo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto nos muestra que tenemos una autoridad delegada. El reino de Dios en nosotros nos da el poder para anular las obras del enemigo. Nos da la autoridad para nosotros llevar el mensaje a los lugares más recónditos. Nos da la confianza para anular toda fuerza del enemigo, declarar liberación a los cautivos, ir a una prisión y predicar con libertad, con autoridad y realizar que no hay demonio que se oponga, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando realizamos el reino de Dios en nosotros, podemos nosotros enfrentar las circunstancias más increíbles sabiendo que nunca estamos solos. Jesús dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La obra del Espíritu es la del reino de Dios, o el reino de Dios se ejerce a través del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos sometiéndonos al Espíritu Santo, Él gobierna nuestra vida, obrando en nuestra vida como Él quiera. Nos guiará a toda verdad y a toda justicia, como nos dice para cerrar el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 16, donde nos inspira diciendo acerca de esta verdad en el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Esa es la bendición, que todo lo que el Padre ha dado a Jesús, Jesús nos los ha transferido a nosotros. Así es que tengamos la confianza que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos de Dios viene, y por el poder de Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña para que estemos saciados y estemos completos y podamos hacer su voluntad. Esta ocasión quiero pues solamente orar pidiéndole a Dios que les dé mucha confianza, fortaleza, y sepamos pues plenamente a quién servimos. El reino de Dios nosotros obra maravillas. El reino de Dios en nosotros nos lleva a realizar muchas bendiciones que el mundo no puede recibir, no puede obtener, pero a nosotros nos ha sido dado para la gloria de Dios. Oremos y pidámosle a Dios
la capacidad de llevar este mensaje al mundo entero, llevarlo a las familias, a los barrios, a las calles y hacerles saber que no les estamos llevando una religión más, sino un mensaje de parte de Dios que cambiará sus vidas, que es el reino de Dios el que ha llegado para ellos y que si lo reciben y dejan que el Rey de Reyes reine en sus corazones, sus vidas nunca serán las mismas como así ha sucedido en la vida nuestra. Vamos a orar. Amado Padre, venimos delante de tu trono de gracia, orando y pidiendo que tu gracia, tu gran favor, siga manifiesto, Señor, y que estemos sensitivos al mover de tu Espíritu Santo para guiarnos a donde quiera llevarnos, porque somos como el viento, Señor, así el Espíritu y así el que vive en el Espíritu es llevado por donde no se imagina, porque tú eres el Señor nuestro. Nos rendimos y nos sometemos a tu voluntad. Te damos derecho, creyendo que tienes cosas grandes, futuras, para todos aquellos que confían y esperan en ti. Muéstrate, Señor, en esta hora, bendiciendo la vida de todos aquellos que oigan esta palabra y la reciban. Te doy gloria, honra y alabanza, porque tuya es, Señor, sometiéndome a tu voluntad de antemano. Gracias, Señor, muchas gracias por toda esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Envío un saludo a toda la iglesia en Colombia, a toda la iglesia en las ciudades y naciones, en donde quiera que este sencillo mensaje, pero con toda la gracia y el reino divino de Dios, llegue a sus vidas. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Preconvención Internacional Virtual Misión Orabes 2021 del 25 al 28 de febrero. Invitados especiales desde México, Los Ángeles, Estados Unidos y Colombia. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Jueves, viernes y sábado, 7 de la mañana y 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana y 5 de la tarde. Disfruta de la palabra de Dios que transforma vidas. Invita Pastor General Misión Orabes, Pablo Emilio Gómez García. No faltes.